La Lima virreinal, culturalmente, más que cualquier otra ciudad del país, fue poblada y habitada por criollos que establecieron una cultura criolla con valores hispánicos. Entonces ellos no aceptaron como sus iguales ni a mestizos ni a indígenas. ¿Es un error creer que el incanato era como tal una monarquía? Si tú ves que hay diferentes naciones, es decir, diferentes comunidades que comparten territorios, tú ves, por ejemplo, los huancas en el Valle del Mantaro son una nación, pero si tú vas más allá, Ayacucho, los huaris son otra nación, los lucanas son otra nación, los cusco, los del altiplano, dentro del Cusco mismo hay varias naciones. Entonces, si tú ves todo eso, ¿no? ¿Cómo manejaron los incas eso? Ese es el gran problema mestizo. Unas veces alinearse como indígena y otras veces alinearse como español y donde tenga mayor provecho. Que de los caudillos post-independencia, Gamarra, Santa Cruz, todos eran mestizos. ¿Qué es el mestizo? Para hablar a propósito de esto, Zein Zorrilla está con nosotros. ¿Cómo está, Zein? Bienvenido al Buen Librero. Hola, un gusto. Me da un gusto grande que alguien de la capital, de Lima, se interese por el tema. Este es un tema que ha sido bien recibido en las diversas presentaciones que hemos hecho en Puno, en Cusco, en La Paz, Bolivia, ¿no? Y nos escriben de diversas zonas del país, Huancayo, Ayacucho, Cajabamba, etcétera. Pero Lima es otra nación, pues es otro mundo. Le interesa muy poco este personaje que es el que mayoritario en el país hoy en día. ¿Y a qué crees que se debe ese ninguneo por parte de Lima hacia encontrar el origen de todo? Claro, hay algo muy, muy curioso allí. La Lima virreinal, culturalmente, más que cualquier otra ciudad del país, fue poblada y habitada por criollos que establecieron una cultura criolla con valores hispánicos. Entonces ellos no aceptaron como sus iguales ni a mestizos ni a indígenas. No los aceptan. No los aceptaron. Y aún hoy en día no los aceptan. Entonces, digamos, la república que llamó aristocrática Basadre, dice la república aristocrática, fue el esplendor de la cultura criolla. Muchos lamentan de que las calles de Lima se estén perdiendo. Es la Lima criolla. Es la Lima criolla, que no es el criollo de abajo el puente, sino el criollo sociológicamente hablando. Que el criollo sociológicamente hablando, y según este libro, según definición del mismo Garcilaso que tú puedes recoger aquí, es el hijo de españoles que vinieron aquí a territorio peruano o del virreinato del Perú, a diferencia del mestizo. ¿Cuál es la diferencia? Claro, el mestizo, para comenzar, es el hijo del español en la India. Pero ojo, esa es una definición bien biológica, sencilla. Y no es eso, el mestizaje es el resultado del choque de dos culturas. Cuando hablamos de mestizos y de criollos, no hablamos de razas, hablamos de estratos culturales, mentales. Entonces el mestizo es eso. Es un poco de la cultura occidental que viene con los españoles, que no solo es española, porque con los españoles viene Grecia, viene Roma, viene la India, viene el norte alemán, viene todo. O sea, todas esas culturas del mundo llegan con el español. Eso se suma al conocimiento de los andinos, de los indígenas, que tampoco no es inca. Para los españoles que llegaron, todo lo que encontraban era inca. Durante toda la colonia, las ruinas eran incas, las piedras eran incas. Tuvo que venir Julio Cetello para poner las cosas en su sitio y decir, esto era Huari, esto era Tiahuanaco, esto era Nazca, esto era Chimú, esto era Huari. Eran diferentes. ¿Diferentes qué cosa? Diferentes naciones. Definido nación, que también es otra definición importante, como comunidades humanas que comparten un territorio, una tradición cultural y un idioma. Por ejemplo, en ese sentido, sería una nación los chancas, sería Claro. una nación los huancas, Claro, ¿no? exacto. Y la otra nación es la nación limeña.
que probablemente esté acotada por las tres garitas, la del sur, la del norte y la del centro. Y hoy día en tremenda transformación, porque la gran cantidad de migrantes provincianos, de culturas, de naciones andinas, están transformando el rostro de Lima. Y de modo curioso, sé por ejemplo que por San Juan del Lurigancho hay un nuevo Huanta. O sea, ni siquiera quieren mezclarse con Lima. Somos Huanta, somos Nuevo Huanta. Y probablemente encuentras potajes, platos y todo eso de esa zona, ¿no? Entonces, todo este nuevo conglomerado que está llegando a Lima se está definiendo y va a formar otro Lima. Probablemente en algún momento tengamos al criollo o al descendiente de criollos limeño como una especie de extinción que haya que conservar en algún parque de las leyendas o algo parecido. A ver, entonces, iniciando el recorrido histórico del mestizo, porque aquí tú me has dado una sorpresa. Yo tenía entendido que eran 4 libros, ¿no? A propósito del mestizo, ¿no? Su origen, luego pasábamos a Tupac Amaru, de Tupac Amaru a la guerra con Chile y la guerra con Chile a Lonceño de Leguía. Me dices que son 8. Sí, son 8. Hay un primero que es un breviario, que es un recorrido del conjunto, un poco, que es la hoja de ruta, de dónde comienzo y dónde voy a terminar. Y obviamente donde quiero terminar es en decir algo sencillo, de que en la medida que el mestizo se reconozca como tal y reconozca con orgullo toda la tradición que trajeron los españoles, toda la tradición europea que trajeron los españoles, pero sumar toda la tradición andina de chancas, pócaras, incas, cañaris y etcétera, que encontraron acá, sumar esas dos tradiciones, no negando ninguna de ellas, ¿no? Potenciándonos, podemos levantar y hacer cosas grandes en el país. Pero negándolo, nos vamos a buscar caminos alienantes, es decir, renuncio a lo mío y me creo lo otro. Entonces, si soy sambo, no quiero ser sambo, me tiño el pelo, etcétera, ¿no? Es increíble, mira, un médico alemán que fue médico de presidentes acá y que escribió 3 tomos sobre el Perú, siendo médico, hace un estudio del limeño que encuentra y dice, los limeños no se dan cuenta que la mitad de ellos tienen sangre negra. Él dice, el español tiene el pecho plano, es seco. Y dice, cualquier pecho prominente y músculos, etcétera, es negro. Entonces tú mira acá a Belmont, mira a varios con los labios abultados y etcétera, etcétera, es negro, pero se van a resentir si tú los llamas que son afrodescendientes, cuando debieran sentirse orgullosos también de ese mestizaje. Entonces, eso es tratar el objetivo final del trabajo fue tratar de vencer esas limitaciones, sumar todos los aportes de estas culturas y encontrar nuestro propio camino, nuestra propia organización, con un sistema de gobierno adecuado, constitución adecuada para eso, y hacer una nueva coexistencia de todas estas naciones. Aquí, en lo que hoy llamamos Perú, existía lo que ahora, en otros tiempos fue el Tahuantinsuyo. Un Tahuantinsuyo que choca culturalmente con los españoles y que tiene que crear una nueva forma de gobierno acá. ¿Con qué forma de gobierno se encuentran los españoles respecto a los incas? ¿Es un error creer que el incanato era como tal una monarquía? Sí, es interesante el tema. Porque si tú ves que hay diferentes naciones, es decir, diferentes comunidades que comparten territorios, tú ves, por ejemplo, los huancas en el Valle del Mantaro son una nación, pero si tú vas más allá, a Ayacucho, los huaris son otra nación, los lucanas son otra nación, los cusco, los del altiplano, dentro del Cusco mismo hay varias naciones. Entonces, si tú ves todo eso, ¿no? ¿Cómo manejaron los incas eso? No los homogenizaron. No pudieron meterlos a la licuadora y sacar un solo producto que se llama Inca. No pudieron. Ni se propusieron siquiera. Lo que hicieron es, se ganaron a estas naciones por alianzas. Ofrecerle la protección a cambio de tomar un poco de tierras, llevar una princesa cusqueña y entregarla en esposa a un cacique de la región y permitirle poner un supervisor de operaciones, etcétera. O llevarse unos indios al Cusco para que como mitimaes, para que hagan cosas. Así manejaron este conglomerado de naciones, sin destruirlas y sin violentar sus rasgos individuales. Eso estuvo bien, pero a la vez la debilidad del Tahuantinsuyo residió también allí,
¿Por qué? Porque cuando llegaron los españoles, se encuentran, por ejemplo, que en Poechos, en Tumbes, en el norte, Atahualpa había entrado y había destruido un pueblo, había matado a los varones y se había llevado a las mujeres, y encuentran a unos indiecitos resentidos, llorando, y les cuentan esto ha pasado a Pizarro. Y se suman a Pizarro para combatir a Atahualpa. Ese es Felipillo, Martinillo, estos que son llamados como traidores, no lo eran, eran leales a sus naciones. Ellos no tenían por qué ser leales a los incas. De igual modo, los del norte, los cañaris, se unieron a Pizarro y se vinieron para la conquista del Cusco. Y cuando Pizarro llegó a Huancayo, los huancas, gustosos, le dieron lo que pudieron para irse encima de los incas. Se le derrumbó el imperio. No por los 13 españoles ni el valor de ellos, sino que era un conglomerado, un rompecabezas mantenido así con hilos de seda. Eso se rompió. Y entonces, y boom, se aplastó. Y solamente pudo ser mantenido por los españoles por la espada. Pero aún hoy, has visto cómo las mujeres de Puno vienen y desfilan en Lima y las gasean. Ese mismo día las cajamarquinas están bailando su carnaval allá, como que la cosa no es con ellas, son naciones diferentes. O sea, hablamos que en el territorio peruano habitan en simultáneo varias naciones, lo cual nos hace un país multicultural. Exacto, multinacional. Uno de los primeros cronistas que vienen y hacen estudios lingüísticos detectan hasta 2000 idiomas. Yo digo, se han equivocado, que hay un cero de más, no puede ser 2000, es una barbaridad. Así fueran 200, sigue siendo una barbaridad. Entonces, si habían 200 idiomas, habían 200 naciones, cuando menos. Entonces, ¿eso cómo se maneja? Con alianzas, con amenazas, con concesiones, así lo manejaron los incas. Entonces llegan los españoles y a todo lo que era indio llaman inca, ¿no? Y ponen las sociedades españoles y lo otro. Y arman un equilibrio inestable, que dura toda la colonia, con diversos levantamientos. Durante el siglo XVII, o sea, 1600 para adelante, hay como 100 levantamientos, pequeñas rebeliones, por naciones. Lo curioso es que la mayoría de estas rebeliones son dirigidas por mestizos, usando fuerza indígena. Y la última explosión mestiza es la de Tupac Amaru, que él era mestizo. Él decía que descendiente de los incas, pero era mestizote. Él llamó a una correlación de criollos, de mestizos y de indígenas para expulsar a los españoles. Pero unir a esos tres así nomás, porque tú los llamas, ¿se van a unir? No. Después de Sangarará y con los diversos enfrentamientos, no, cada uno tiró para donde estaban sus intereses. Es el gran problema. En este país, bueno, yéndonos al final, lo que tenemos que hacer es, para comenzar, reconocer que existen naciones. Yo estuve hace menos de un mes en La Paz presentando el libro. Lo sorprendente es que en todas partes te dicen la República Plurinacional de Bolivia. El chofer que me llevaba le dije, ¿cuántas naciones son ustedes? ¿4 o 5? Me miró así despectivamente y me dijo 40 reconocidas. Y le digo, ¿y el Congreso cómo está hecho para 40? Y me dice, todos tienen representación en el Congreso. Y le dije, el problema también en el Perú. Y el chofer me dijo, el problema es que ustedes no lo quieren reconocer. Cuando Mariátegui, que es el que pensó en muchas cosas y en otras también no pensó, y marcó un camino que siguieron los mariateguistas hasta el día de hoy sin abrirse los ojos, cuando envió a un congreso en Buenos Aires a dos enviados suyos, Portocarrero y Peche, llevándole 7 ensayos de Mariátegui para que lea el italiano que dirigía todo esto, el hombre agarró el libro y le dijo, si están hablando de que hay indios y que hay limeños, quiere decir que hay un colonialismo interno. Eso le dijo. Se quedaron con la boca abierta con 7 ensayos. Volvieron y se lo dijeron a Mariátegui. Dice que mientras no reconozcamos la existencia de indios como nación, aquí hay un colonialismo interno ejercido por la capital sobre el resto. Pero Mariátegui a los pocos meses falleció, ya estaba muy débil. Ese discurso de Codovilla, el famoso
lo estudió muy bien. Las consecuencias de encuentro, Flores Galindo lo estudió, pero no llega pues a las raíces. Nadie tampoco llega a las raíces, cada uno avanza lo que puede y los otros que vienen van a avanzar un poco más, ¿no? Así es el conocimiento. Entonces, lo que pasa es eso, de que no es de que estamos tratando de crear, nos hemos creado la ficción heredada de los españoles de que hay una nación peruana, cuando seguramente es una macronación, con muchas nacioncitas dentro, a las que hay que escuchar, atender y organizar todo ese rompecabezas de la forma más ordenada posible. Y porque mientras no hagamos eso, estamos desperdiciando todo un potencial humano, un potencial de recursos, de todo. Esa confusión la tiene la gente de la urbe, los políticos, la gente de la urbe. La gente de la realidad de allá no lo tiene. Cuando los mozos del tambo se niegan a que se abra la mina, están defendiendo su nación. El gran problema de nación, que no lo quieren reconocer las academias norteamericanas el término, piensan que está en desuso, porque cuando se dice comunidad humana que comparte un territorio, y nos detenemos allí y decimos, ya, ¿qué quiere decir con eso? Los recursos que están debajo del territorio y los que están encima, la respuesta obvia también es de ellos. Aquí voy a remitirme a otro gran ensayo, ¿no? El de Peter Claren, Estado y Nación. Sí. Si conjugamos ambas cosas, Estado y Nación, asumiendo que es sola una nación, sí, no varias naciones. Exacto. Dentro del mismo Exacto. Estado que tiene jurisdicción, ¿cómo se puede establecer un Estado así entonces? Claro. El gran problema es esto. Lo que acabas de decir, hay una confusión tremenda entre patria, Estado, nación, se habla indistintamente. Habiendo definido nación como lo que dijimos, comunidad humana que comparte territorio, tradición e idioma, ahí en ese punto rechazamos el término etnología, porque la etnología se ocupa solo de las gentes. Entonces digo, ¿y el territorio? No te saltes, el territorio y los recursos del territorio, no te saltes. Entonces, una vez definido la nación, vienen otros conceptos básicos de coexistencia. Uno es sistemas de gobierno, que no son muchos. Eso lo tengo en el segundo tomo, creo que es ese, el análisis de sistemas de gobierno, que desde los griegos, desde Aristóteles, venía bien claro, o gobierna uno, o gobiernan varios, o gobiernan todos. Gobiernan para bien o gobiernan para mal. 3 más 3, 6 sistemas de gobierno. Pueden haber mixturas, etcétera, pero no hay más, no hay 20 sistemas de gobierno. Entonces, una nación primero opta por un sistema de gobierno. Monarquía, si es uno solo que gobierna para bien. Tiranía, si lo hace para mal. Aristocracia, si es un grupo que gobierna para bien de todos. Oligarquía, si gobierna para mal, etcétera. Entonces, una vez definido esos sistemas de gobierno, ya definido, viene el otro tema. Para gobernar se requieren instituciones, leyes, gentes. Se requiere todo el aparato de gobierno. Ese es el Estado. Recién empieza el Estado en ese momento, cuando el gobernante, si es uno solo o es un grupo o son todos, determinan confeccionar un aparato teórico, práctico de gobierno, de gentes, de leyes, de disposiciones. Ese es el Estado. Acabas de mencionar algo clave, ¿no? Instituciones, gobierno, leyes. Sí. ¿Qué pasa cuando no tenemos instituciones creíbles? Sí, organizaciones. O sea, si vivimos en una crisis institucional como la que tenemos, evidentemente el Estado, todo el aparato estatal, no el Estado encarnado en una sola persona, como muchas personas erróneamente todavía le atribuyen. La culpa la tiene el Estado. Sí. Pero el Estado no es una persona. Sí. El Estado es todo un aparato. Exacto. Que está determinado también por las instituciones. Para gobernar. Efectivamente. Sí. Y si las instituciones no tienen credibilidad, evidentemente el país ya de antemano se hace ingobernable. Claro. Es un zapato y un pie y no encajan. Eso es. Y eso lo percibe la gente y lo rechaza. Entonces, desde el buen momento para organizarse era la independencia. Pero con la independencia pasa una cosa curiosa. Llega San Martín con sueños monárquicos. San Martín quería un rey, independizarse de España, pero sin independizarse, es decir, que nos den un príncipe español para que nos gobierne y sigamos siendo un reino, una monarquía.
Eso quería San Martín. Pero tenía un plan mayor. Había dividido Sudamérica en varios reinados, donde iba a poner reyes, un rey europeo acá, un polaco por allá, un holandés al otro lado, sabe Dios. Esa era la idea de San Martín. Cuando llega a Paracas, él, y luego se asenta en el norte, empieza a dar disposiciones de gobierno. Desaparecen las intendencias, se crean los departamentos. Los departamentos lo gobiernan los prefectos, etc. Entonces uno dice, momentito, San Martín, todavía no has definido el sistema de gobierno para este conjunto de naciones y ya estás creando organizaciones estatales. O sea, aguante el carro, no es. Obviamente que él, que era un hombre inteligente, ponía coma. Esto funciona provisionalmente hasta que los representantes de todos los habitantes determinen sus propias leyes. Y nunca pasó eso. No se enchufaron y los que vinieron se aprovecharon de cómo quedaba la cosa y lo tenemos hasta el día de hoy. Uno de los errores, vamos a llamarlo de esta manera, del virreinato fue crear una república de indios, una república de criollos, que conviven básicamente en el mismo territorio, se ven, se perciben, Sí. pero no se asumen como iguales. Sí. Y esa es una de las grandes grietas que genera hasta el día de hoy Sí. el hecho de que podamos convivir Sí. todos bajo el mismo territorio. No nos percibimos como iguales, Sí. pese Sí. que sobre la marcha y sobre la figura es así. Sí, sí. ¿Te acuerdas que Alan García en un discurso que dio en el norte dijo que estos no eran peruanos de primera, peruanos de segunda, no sé en qué cantinfleo se metió? O sea, Lamentable. Clasificó por categorías a los peruanos. Ahora, hay zonas del país, de este país, hay zonas del país donde hay naciones, hay indígenas. Estuve por la zona viajando entre Cusco y La Paz, pasando por el lago Titicaca, y encuentras pueblos completos donde todos se dicen soy aymara. Te hablan español muy bien, pero también aymara. Entonces, esos merecen un trato diferente. Pero vienes un poco más al norte, al Cusco, y encuentras un Cusco quechua, donde encuentras igual mestizos, ¿no? Hay ese mestizaje cultural. Pero, desde el punto de vista de clases sociales, ahí se complica la cosa, no puedes evitar que en cualquier sociedad humana exista una élite, una clase media y una plebe. ¿Qué cosa has definido como élite? Los dueños de los medios de producción. Ellos son la élite. La plebe, los que tienen que trabajar todos los días, y si no trabajan no come, es la plebe. Y en el intermedio vas a ver profesores, guardias civiles, encargados de la sanidad, que son la clase media. En todos los pueblitos del Perú, y pienso que del mundo, vas a encontrar esos tres estratos. Es decir, élites, propietarias de medios de producción, clases medias y plebe. Estos temas que estamos hablando, en el recorrido que hago por las ciudades del país, encuentro que los que le ponen atención son la clase media. A la élite no, está loca por cómo cuidar sus soles y cuidar sus impuestos. Está en eso, la cabeza y la dedicación máxima. No puedes esperar nada de la élite en ese sentido. Y no puedes esperar mucho de la plebe, que anda arruinada con su vida y con su tiempo luchando por sobrevivir. Es a la clase media que compete esto. Clase media que no llega a cuajarse del todo durante la colonia, ¿no? ¿Por qué? Justamente esta clase media, y escuché que esto lo mencionaste en una entrevista y voy a entrar por ese lado, debió de estar conformada justamente por los mestizos. Y los mestizos, durante este periodo de gobierno que abarca 2 siglos, son negados de derechos, son negados de participación cívica y ciudadana, quedan reducidos a básicamente a ser criados o encomendaderos, pero no tienen una participación activa como tal, ¿no? Se asumía que no tenían derecho por no ser españoles a puestos religiosos, por ejemplo, a poder ser sacerdotes. En el libro se les menciona como personas eventualmente peligrosas, levantiscas, ¿no? Que se le incluso niega el derecho a tener armas. Entonces, ¿cuál fue el error del virreinato al no asumir al mestizo como parte de la participación ciudadana que tenía en ese entonces? Claro, ese fue un arreglo de colonizador, un arreglo colonizador, porque estaba con un Estado colonizador al servicio de los intereses de España. O sea, cuando llegan los españoles acá, rapidísimo se dan cuenta que es un país, entre comillas, pobre. Es decir, tiene muchos productos para poder vivir, calabazas y choclos y porotos,
pero eso no vas a llevar a España, ¿no? 30 toneladas de maíz que cargue un barco no paga ni la mitad de flete, ¿no? A unos cuantos kilómetros ya arruinó su valor. Lo único que se podía exportar era plata, minerales de plata. Entonces, minerales de plata, y primer descubrimiento. Segundo, los únicos que podían trabajar las minas de plata, que están a 4.000 y 5.000 metros de altura, eran los indios. Trajeron españoles a las minas, se murieron. Trajeron negros, se murieron. Entonces el asunto era trabajar con indios, son los únicos que pueden trabajar. Toledo organiza las mitas, las reducciones indígenas, los junta de varias naciones, vayan ahí, forman un pueblo allá. Listo. Pero siempre bajo la jurisdicción española, ¿no? Siempre bajo la jurisdicción española, ¿no? Claro. Que si es que esto se desborda, de pronto tienes ahí una iglesia, Exacto. tienes un corregidor que va a velar por las buenas costumbres, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es una sociedad organizada como colonia. Por eso es un poco risible que hoy día los intelectuales españoles digan que nunca fuimos colonizados, que lo que fuimos fue no sé qué nombre han inventado. Y dicen la leyenda negra que nos hace aparecer mal ante los americanos. No, ellos nos reventaron, es decir, nos reventaron y, como has percibido bien, eliminaron con el mestizo la posibilidad del surgimiento de una clase media, de artesanos, de comerciantes, los controlaban en todo. Entonces, por eso te decía que los levantamientos casi de todo un siglo fueron dirigidos por mestizos. Y luego de eso, hasta el levantamiento de Túpac Amaru. Túpac Amaru llamó a una unión de mestizos, de criollos y de indígenas para gobernar el país. Que ya con eso estaba pidiendo un replanteamiento en el sistema de gobierno y replanteamiento en el Estado, sin decirlo, sin usar esas palabras. Pero en los hechos decía, gobierno de todos nosotros, ¿no? En el territorio. Entonces, ese solo hecho era modificar el sistema de gobierno y modificar el Estado. Eso estaba pidiendo. Por eso es un poco risible cuando los hombres formados en las academias dicen, no, sus reclamos fueron contra los tributos, fueron reclamos fiscales, no fue revolución. Oye, estaba bien claro. O lo que el mismo Charles Walker en otra entrevista que hicimos aquí mencionaba, ¿no? Algunos injustamente dicen Túpac Amaru se levantó por sus intereses. Él ponía demasiado en juego al poderse rebelar. Él tenía propiedades, tenía tierra y sabía que las podía perder. Claro. Eventualmente, ¿no? Y que se podían generar persecuciones contra su familia. Claro. Ahora, nosotros vemos únicamente la primera parte de la rebelión de Túpac Amaru. Sí. Lo que aconteció después fue una matanza terrible, que no está graficada en muchos libros y que se pasa muchas veces por alto. Exacto. Se ha instalado, ya que has tocado ese punto, se ha instalado en el imaginario popular, digamos, la rebelión de Túpac Amaru por cuestiones fiscales y termina con el descuartizamiento de Túpac Amaru. El resto queda en el aire. Cuando la rebelión de Túpac Amaru hay que tomarla desde la proclama de Tungazuca y termina hasta cuando el rey Carlos III, no, sí pues él, da un edicto diciendo se acabó la revolución de Túpac Amaru, 1795, ya no quería que se hable más del tema. Porque tenían cusqueños desperdigados en España que habían sido enviados presos, tenían curas sin parroquia, era un zafarrancho, entonces se acabó y no se habla más. Muchos apellidados Túpac Amaru tuvieron que fugar del país por su cuenta y quitarse. Esas cosas pasaron, obviamente que en la proclama de Túpac Amaru convocaba a criollos, a mestizos e indígenas. En un primer momento, suena bonita la proclama, pero en la realidad cada uno va a tirar según sus intereses, lo cual es normal, eso no es ninguna locura. Como tú decías, las élites de mineros, dueños de minas, dueños de obrajes, dueños de haciendas, iban a cuidar sus haciendas. Los mestizos iban a buscar que se eliminen las trabas aduaneras y que se eliminen una serie de cargas que les habían dado. Los indígenas querían no a la mitad y no al servicio gratuito. Túpac Amaru no pudo controlar eso. Pero luego de que cayó él, pasó algo curioso. Todo el altiplano y toda la serranía que sufría la carga de la colonia también se levantó, sin discurso y sin mayor dirección. Pero se levantó más aún cuando
un hermano y un sobrino de Tupac Amaru huyeron hacia Lampa, huyeron hacia el sur, y los pueblos viendo eso se le comenzaron a levantar. ¿Cómo? Persiguiendo a los corregidores. Los corregidores huyeron todos, esa zona se quedó sin corregidores. Entonces, Arreche determinó que el mariscal del Valle se fuera con 16,000 hombres a pacificar el altiplano. Se fue y en menos de 2 meses de los 16,000 volvieron 800, sin zapatos y llenos de piojos. ¿Qué pasó con los 15,000 y picos? Fueron destruidos. Él dijo, se han perdido, se han fugado, pero fueron destruidos. Los indios primero se enfrentaron a ellos en Sailla, al sur del Cusco, en una batalla. Se fueron en pelotón sobre los españoles. No tenían técnicas depuradas de combate, entonces los hicieron leña. La batalla fue analizada hasta en Lima y dijeron, a estos fácil los hacemos, los destrozamos, porque van en conjunto. Matamos a los primeros y los de atrás cuando quieren entrar en batalla ya no pueden porque está lleno de cadáveres el suelo. Eso es fácil. Pero los indios también hicieron su aprendizaje en la guerra. No ofrecer batalla en grupo. 1. 2. No ofrecer batalla en llanos porque los caballos con los lanceros los destrozaban, sino en laderas donde no podían subir los caballos. Y luego distribuirse y utilizar a las galgas y las piedras. Comenzaron a usar esas técnicas. Y con esas técnicas, en todo el altiplano... Básicamente lo que hoy conoceríamos como guerra de guerrillas, casi. Claro, absolutamente. Eso era. O sea, cuando el término todavía no estaba acuñado, claro, era una guerra de guerrillas. Ese era y probablemente ese es el sistema adecuado. Algo que después hereda Cáceres. Lógico, de guerra aún hoy en día. No, Cáceres hereda muy básicamente, hizo ¿no? Eso. Además de haber sido un amplio conocedor del territorio, ¿no? Lo volvió locos a los chilenos. Entonces se fueron y se levantó todo Lampa, todo Ayaviri, toda esa zona del sur se levantó. Y se levantan otros líderes como Tupac Katari, que se va sobre La Paz, cerca de La Paz. En La Paz, en un cerco de 104 días de cerco de sitio, de 25,000 lapacinos, mueren 10,000 de hambre. Se comen los perros, los caballos, se comen lo que pueden. Se salvan de milagro cuando ya estaban por rendirse. Pero otro flanco de Tupac Katari se viene por el sur hacia Puno. Por el norte va Diego Cristóbal Tupac Amaru y cercan Puno. De los 16,000 soldados que había llevado del Valle, llega con 1,200. Y decide analizar la situación y encuentra que Puno era indefendible. Entonces determina evacuar la ciudad de Puno, sacar a toda la gente al Cusco. Una vez que determinan eso, ¿no? Dice, luego iremos a pacificar, a rescatar La Paz. Del ejército pequeño, reducido que tenía, se redujo más todavía esa noche. Se fueron 400 huyendo, no querían saber nada más. Hay algo que me llama particularmente la atención y es justamente lo siguiente. Este ninguneo que vienen a sufrir los mestizos durante la colonia los lleva también a tratar de negar su pasado indígena. Se daban cuenta que estaban mejor del otro lado, o sea, sí, asumiéndose como españoles, tal como hacían los criollos. Absolutamente. Ese es el gran problema mestizo, unas veces alinearse como indígena y otras veces alinearse como español y donde tenga mayor provecho. Por ejemplo, tú vas a ver que de los caudillos post-independencia, Gamarra, Santa Cruz, todos eran mestizos. Pero se pusieron a defender valores españoles y pretender pasar como españoles. Ahora, luego de la independencia, fue un evento de los 3 estamentos sociales indígenas, criollos y mestizos. Los criollos tomaron rápida conciencia de que manejarlas a los 3 estamentos para la independencia era peligroso. Había que desarmar a los indígenas que ya habían matado durante la revolución de Tupac Amaru, mataron a un montón de criollos también. Entonces, no meterlos a ellos. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, el cura de Pampacolca, en 1780 y tantos, casi en la misma época de Tupac Amaru, escribe una carta a los españoles de América. No a los peruanos, a los españoles de América, que eran los criollos. Y dice, nuestros padres han luchado por estas tierras. Esto es nuestro. Y le dice al rey que le devuelva. ¿No? Siguiendo ese pedido, y muchos otros más, los criollos
hacen suyo los programas independentistas. Entonces, la revista El Mercurio Peruano, los levantamientos de Ugalde y el otro señor, el levantamiento de 1810 de los hermanos Angulo, el de Huánuco, etcétera, son levantamientos ya dirigidos por criollos. Y los de Lima, utilizan las armas que tienen, que son contactos internacionales, mejor manejo de todo, hacen el contacto con San Martín, lo reciben acá como a uno de los suyos. Entonces San Martín queda en el mundo criollo y luego hace pues la independencia y entrega el manejo del manejo del Estado español, con pocas modificaciones, se lo entrega a ellos. Entonces los criollos empiezan a hacer una continuidad del Estado español colonialista desde Lima para todo el país. Error gravísimo. ¿Sabes qué estamos haciendo en este momento? Estamos purificando conceptos. ¿Y sabes qué cosa purifica también? Agua Yaqua, nuestro auspiciador oficial, que tiene este filtro, queridísimo Zane, que está hecho de carbón activado y microfibra vegetal. Con este filtro, por cada compra de este filtro estás ayudando a que Yaqua financie proyectos sociales. Agua Yaqua, auspiciador oficial de El Buen Librero. Te voy a invitar, agüita, ahí puedes coger la botella. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Yaqua. Es conveniente justamente hablar de estos conceptos, ¿no? Mucha gente cree que criollos, que mestizos están en el mismo paquete. Y ese es un error, creo, que conviene revisar para poder, a la postre, entender que la historia del Perú no es única, o sea, sino que hay diferentes miradas sobre la misma, ¿no? Y el asunto es sumar todo ese rompecabezas y hacer, en uno de mis libros se llama El conglomerado de naciones, el archipiélago de naciones, el mestizo, los andes y vecinos en el archipiélago de naciones, que somos un archipiélago. A diferencia de los griegos que estaban separados por aguas marinas, nuestro archipiélago es de islotes separados por desiertos, por montañas, por ríos. Eso nos ha separado. Ahora, hablando puntualmente del mestizo y de su historia, que tiene evidentemente su origen con la colonia y el virreinato del Perú, ¿por qué hablar del mestizo también en la guerra con Chile y en otro periodo como el oncenio de Leguía? A grosso modo, porque eso sería ya entrar en otros programas, y desde ya te digo que estás plenamente invitado para hablar de estos temas en otros programas, claro. Pero ¿qué relación tiene el mestizo particularmente en estos dos periodos históricos? En la guerra con Chile y luego en el oncenio de Leguía. Curiosamente, en la guerra con Chile, el lío se lo ganan los criollos. El lío, la declaratoria de la guerra y toda la primera etapa de la guerra es un problema criollo, donde aparecen involucrados todas las regiones del interior. En Cerro de Pasco había un señor Valladares que se sorprendió de ver a unos uniformados que entraban y de las 3.000 vacas que tenía se estaban cogiendo de 3 o 4 vacas. Por supuesto, no le importaba eso. Pero dijo, ¿quiénes son esos? Le dijeron, son chilenos. ¿Y qué hacen acá? Señor, estamos en guerra. ¿Ah, sí? Valladares, dueño de 300.000 hectáreas en Cerro de Pasco, no sabía que Perú estaba en guerra con Chile. Los indios de Andahuaylas tostaron maíz y mandaron con cargas con animales para que coman los soldados que dicen nos están defendiendo. O sea, no se sumó. Todo el conglomerado no se sumó a la guerra. Entonces, cuando ya Lima estuvo frita, aparece un mestizo, Andrés Avelino Cáceres, que vuelve a su zona, convoca otra vez a mestizos y a indígenas y saca un ejército y presenta la batalla. Hasta que un criollo norteño, que es Iglesias, firma el acuerdo a pedido de los chilenos. En las cartas que yo pongo, están en el libro de la guerra con Chile, la lección, el presidente chileno envía cartas a su administrador en Lima, Noboa, y le dice, busca a alguien que firme la paz de una vez, porque hay el riesgo de que salgamos sin ganar nada. Porque Cáceres los estaba destruyendo. Vamos a salir sin nada. De una vez, busca. Y le dice, ya conseguí uno, Iglesias, un hacendado de Cajamarca. Y le dice, ¿pero cuándo? Me dice que viene el sábado. Y el sábado le escribe y dice, ¿ya? Le dice, no. Y de Chile le dicen, coge un barco,
Vete, ve hasta su hacienda, llévale plata y tráelo como a un presidente, vístelo, súbelo al barco, lo bajan en Ancón. Los chilenos le presentan respetos de presidente y lo llevan y le hacen firmar el acuerdo. Ahora, qué grave esto, ¿no? Nadie quería representar justamente el poder en Perú en ese momento, ¿no? Exacto. Para firmar un tratado. Un tratado que evidentemente se hizo a la medida de Chile. Lógico. O sea, fue un tratado enteramente entreguista. Lógico. Ese es un tema bien simpático. Muy simpático. ¿Qué valor tuvo el Tratado de Ancón? Bueno, va a haber gente que va a decir, no, eso no se toca. Obviamente, y vamos a ver otros que van a decir, ¿por qué no se toca? Todo se toca. Todo lo que no funciona se modifica. ¿Cómo puede ser de que a un país como Bolivia, crean Bolivia y le dan zonas de Argentina, le adjudican a Bolivia, y zonas de Brasil? Y las zonas que le corresponderían a Bolivia se la quitan primero Sucre en esa fundación de república y después se la quitan los chilenos. Y tenemos un país totalmente inestable que tiene tierras que no le competen geográficamente y que necesitando una salida al mar y una tierra no lo tiene. Eso no puede ser. Entonces, mientras haya gente que diga eso no puede ser, Bolivia tiene que tener su propia salida al mar. Eso lo saben los chilenos. Cada vez que un presidente toma la palabra en La Paz, en Chile todos prenden la televisión y la radio para escuchar y decir qué va a pasar, qué va a decir. No creo que quede así. Cuando uno coge los mapas del mundo, publicados en colecciones del año 1500, 1200, que hay mapas y se hacen, lo que más sorprende, si coges un mapa europeo, ves que cada 50 años cambian las líneas de frontera. Esto que era este pueblo que era polaco ya no es polaco, ya es alemán. Y ahora, 50 años después, no, ya es ruso. 50 años después, dices, ¿cómo pueden moverse tanto las líneas de frontera? Es que no quedó bien balanceado. Entonces sería un milagro que en Sudamérica las líneas de frontera queden tal como las establecieron. Y vemos que no es así. Desde el año 40, en los últimos 100 años más hemos cambiado nosotros. Si tú ves los mapas de Perú y de Ecuador de 1930, sí, antes de la Segunda Guerra Mundial, Tumbes, Jagui y Maynas no están en nuestro cómputo, pero después de eso ya están. ¿No? Cuando me lo hizo notar un francés y me dijo, mira, ustedes se han cogido aprovechando el problema que había, ¿y cómo nos vamos a coger? Y cuando vi el mapa te quedas helado, ¿no? O sea, hemos cedido por un lado partes y otros las hemos tomado. Y hemos regalado otras, ¿no? El trapecio amazónico, por ejemplo. Exacto. ¿Cómo se canjeó? ¿Cómo se canjeó eso? ¿Cómo Estados Unidos intervino en eso para poder tomar Panamá? Quiso hacer el canal y Colombia se oponía. Entonces, canjean, le dicen, te doy el trapecio, pero el trapecio es de Perú, yo hablo con Perú. Y Leguía se lo pasa. Entonces, contra eso se levanta Sánchez Cerro. Y muere Sánchez Cerro por levantarse contra eso. Arreglo de los grandes. Pero fue un canje de territorios. Estamos hablando justamente ahora de Leguía. ¿Cuál fue el rol del mestizo en el gobierno de Leguía? Sí. El tema de Leguía es que pudo haber sido, él era en una sociedad oligárquica, gobierno de unos pocos para el beneficio de esos pocos. La élite criolla se hizo oligarquía en ese momento. Gobierno de unos pocos para el beneficio de esos pocos. La cantidad de hacendados que se formaron después de la independencia es increíble. En las guerras de independencia, no solamente se lucha por la independencia de los pueblos, se lucha por tomar las propiedades de los que van a ser vencidos. Entonces acá se desalojaron del Perú a los españoles. Y la pregunta es, ¿y sus minas con quién se quedaron? ¿Y sus haciendas con quién se quedaron? Entonces aparecen los grandes apellidos de hoy, aparecieron en Ica, en Nazca, reclamando haciendas y propiedades de los españoles, reclamando para ellos, declarándose herederos. Así se ha formado gran parte de las fortunas en el país. Entonces, ellos llegaron a tener su cúspide y su máximo momento con la élite oligárquica en lo que Basadre llamaba la república aristocrática, que no tenía de aristocrática salvo los salones seguramente, pero políticamente hablando, eso no es aristocracia, es oligarquía, sencillamente. La aristocracia entendía en el término griego propiamente, claro, ¿no? Claro, entonces, ¿quién viene?
un hombre de comercio, un hombre relativamente moderno para ese escenario, que es Leguía, que él ve que negocios, bolsa, inversiones, eso ve. Una compañía norteamericana viene y hace la plaza San Martín. Esa misma se va a Ayacucho y remodela la plaza de Ayacucho. O sea, compañías norteamericanas. Leguía llegó al extremo de poner en el Palacio de Gobierno, al fondo donde ahora está la foto de Tupac Amaru y antes la de Pizarro, puso la foto del presidente norteamericano en Palacio de Gobierno. Él era un hombre un corredor de bolsa, un hombre muy hábil para esas cosas. Y lo pagó caro, obviamente. Lo pagó caro. Comenzó a hacer carreteras con la ley de conscripción vial, llevándose a trabajar a los indios gratis a hacer carreteras. Eso hizo, ¿no? Leguía. Y le regaló el trapecio amazónico. Nada menos. Nada menos. Entonces, contra eso se levantó Sánchez Cerro. Pero a Sánchez Cerro le faltó nivel, le faltó todo. Otro mestizo que se levanta contra... O sea, los mestizos están tejiendo y destejiendo la historia nacional. Y muchas veces ocultando su perfil. Porque el término, desde que Garcilaso dijo, me lleno la boca y me llamo mestizo a boca llena. ¿Por qué? Porque era mal vistos los mestizos. Aún hoy en día hay gente que dice, mestizo es ni chicha ni limonada. Yo digo, al contrario, es chicha y es limonada. Es chicha y es limonada. Algunos han tomado el término mestizo de manera étnica, sí, y de manera racial. Es exacto. Más, en el último censo había una pregunta que puntualmente decía, ¿usted cómo se percibe? Sí. ¿No? Sí. Gran parte de las personas marcó la palabra mestizo. Sí. Y algunos dijeron, es una palabra comodín. ¿Es realmente una palabra comodín o es mucho más compleja que eso? Sí, exacto. Es cultural. Es cultural. Ahora, tú vas al altiplano y yo me encuentro con varios amigos que dicen, yo soy indígena. Y uno de los principios básicos de la convivencia es respetar a cada uno lo que se considera. Porque tal como se considera, va a actuar. Entonces él se considera indígena. Entonces se recorta todas las posibilidades de desarrollo diciendo yo soy indígena, no voy a escuchar a Mozart jamás, ni voy a comprarme un álbum de Rembrandt. No me interesa porque soy indígena. Y el asunto es, papacho, no te recortes. Si tienes dos alas grandes, apropiate todo eso. Todo lo que hizo el hombre sobre la tierra nos compete a todos. Punto. Y las diferencias hay que limarlas, pues. Para finalizar, entonces, estimado Sein, ¿qué es un mestizo, a finales de cuentas? Es, pues eso, el producto de un encuentro cultural. Es un mix cultural. Uriel García, que tiene un trabajo, El Nuevo Indio, de los años 30 más o menos, él decía, cuando llega el buey, el arado, y comienza a arar en el campo, ¿no? El campo ya se mestizó. En la aldea perdida llegan los españoles y ponen una torre catedral y ponen una campana y llaman a misa con la campana, ya mestizaron en los Andes. A la vez, el español que vino con su ropa, con su manta de árabes acá y con su comida, sabe Dios, con qué comida española, y acá después de quedarse unos días le dan cancha y le dan queso y comienza a comer su cancha y su queso y en la tarde su papa con ají, ya se mestizó. Entonces el mestizaje vino por ambos lados. François Bourricot, el sociólogo famoso, llegó al altiplano a visitar a un amigo suyo, a un norteamericano o inglés, creo, fue a visitar, ¿no? Y encontró al hombre rubio, de barba rubia, de ojos celestes, ¿no? Con un poncho, sentado en una cabañita en medio, con una mujer indígena y con varios chiquitos indígenas de pelo rubio. Y le dijo, ¿qué eres? Le dijo, no. Y él dijo, yo soy un aymara. Bourricot se le quedó mirando y dijo, ¿qué iba a decir? Yo no le iba a contradecir. Y le dije, sí, hermano, eres un aymara y contigo he venido a verte. Entonces, hay este tema de la identidad y de los mestizajes, lleva a veces a extremismos en los cuales obviamente hay que respetar a lo que cada uno se estima. Y a la vez también tratar de hacer conciencia de que no es algo que limite ni perjudique, es algo que enriquece. Sí. El mestizo de los Andes y su destino, el libro de Sein Zorrilla, aconsejaría empezar por este libro y de ahí ir poco a poco a los demás libros que componen 8 libros publicados por Lluvia Editores.
Algo tiene Lluvia Editores, que se anota hit tras hit. Ya lo había hecho anteriormente con El espía del Inca de Rafael Dumet y ahora lo hace también con estos libros tuyos que de verdad recomiendo bastante a la gente que nos sigue. Muchas gracias, estimado Zane, por Muy venir al gentil, podcast. gracias a usted y a tus oyentes. Y con nosotros será hasta la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal y pese a muchos, con el mismo conductor. Chau, chau.